Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Radio UJAT en 96.1 de FM y también en plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Soy su servidor, Adrián de Dios, y muy contento me encuentro aquí acompañado con el doctor Rosendo López González, quien es profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Adrián, gracias por la invitación. Pues muy contentos porque sabemos que anda muy atareado haciendo cosas por la universidad, también por la población. Entonces, pues estamos muy contentos. Les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestro invitado, quien es doctor en Ciencias Química por la Universidad Autónoma Metropolitana, esto en 2011. Recibió el reconocimiento al mérito universitario también ese mismo año. Actualmente labora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor titular B y recibió el reconocimiento al mérito científico por nuestra universidad en el 2017. Es investigador nacional nivel 1 del 2013 a la fecha. También pertenece al Sistema Estatal de Investigadores del 2015 y cuenta con perfil PRODEP desde el 2015. Ha recibido más de 40 cursos de capacitación para el manejo de equipo especializado de investigación. Además, ha tenido participación en más de 50 eventos académicos de talla nacional e internacional. También ha sido responsable técnico de 5 proyectos con financiamiento externo y ha sido colaborador de 4 proyectos más. Es responsable del Laboratorio de Nanotecnología, ha publicado más de 40 artículos científicos, todos en revistas indexadas internacionales con JCR. Tiene más de 2,000 citas a sus trabajos publicados, reportando un índice H de 18, de acuerdo a Scopus. También participa activamente en la organización de eventos científicos nacionales como el Foro de Nanotecnología, Congreso Estatal de Materiales e internacionales como Materials and the Environment Symposium. Esto también pues ha permitido que siga desarrollando líneas de investigación. Es miembro de Materials Research Society, la Sociedad Mexicana de Materiales y la Academia Mexicana de Catálisis. Es director de tesis en los niveles de licenciatura y posgrado. Además participa en la formación de alumnos de servicio social, prácticas profesionales, estancias y veraneantes. Ha consolidado su investigación en incidencia en temas prioritarios para el país, como lo son la calidad del agua y el aire, producción de energías limpias y materiales más eficientes. Pues con esta gran trayectoria, doctor, pues nos llena de mucho gusto que nos pueda acompañar, porque vamos a platicar sobre un tema muy interesante que siguen desarrollando, que ha permitido el desarrollo también de recursos humanos como estudiantes, que es diseño avanzado de materiales anti-incrustantes. Pues platíquenos, doctor, ¿cómo surge? Entendemos por ahí, vamos a ver esta cápsula de introducción más adelante, pero ¿cómo surge la colaboración para poder hacer este proyecto? Ok, bueno, mira, como ya comentaste en la reseña, muchas gracias. Yo participo activamente, nos preocupa mucho en nuestro grupo la difusión, dar a conocer lo que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, una forma de saber también cómo estamos a nivel nacional e internacional es asistir a congresos especializados. Yo, además de asistir, como comentaste, participo en la organización de un simposio en el Congreso Internacional de Materiales más importante en Latinoamérica. Entonces, en ese simposio ya tengo yo 10 años organizando el simposio de Materials and Environment, materiales y medio ambiente. Entonces, como ya llevo ahí 10 años trabajando y recibiendo y viendo cómo se desarrolla la investigación, constantemente nos vemos varios científicos a nivel nacional e internacional de manera cotidiana. Claro. Entonces, en una de estas charlas post sesiones del día, del cafecito exactamente, platicando ahí en el lobby del hotel, se realiza en Cancún, aquí en México, pero es un congreso internacional organizado por el International Materials Society. Entonces, platicando con algunos investigadores de diferentes áreas, coincidimos en un punto de partida para realizar este proyecto. No sé si sepas, pero existen unas cosas que se llaman los CEMIES, son Centros Mexicanos de la Innovación en Energía. Entonces, estas iniciativas por ahí del 2015, 2017, se enfocaban precisamente para cumplir los logros nacionales de energías limpias y los acuerdos internacionales. Crearon estos grandes conglomerados de instituciones a nivel nacional para abordar estos temas. Entonces, hay CEMIES
por la energía solar, por eólica y el océano. Entonces, unos de estos colaboradores participan activamente en el del océano. Entonces, platicando con ellos, nos decían que, pues sí hay muchas formas de sacar energía del mar, ¿no? Me imagino que sí. De oleaje, gradientes de temperatura, salinidad. Entonces, hay muchas formas, pero todos los métodos que se utilizan actualmente tienen un punto en común, que están en contacto con el agua. Y el agua salina. Entonces, lo que hace... esos movimientos generan energía. Pero ¿qué le sucede a la infraestructura cuando está sumergida por largos periodos o por cortos periodos en un medio acuoso, ¿no? En este caso, el mar. Sí. Lo que sucede es un problema que se genera la incrustación. En este caso, particularmente, son bioincrustaciones marinas. Bioincrustaciones. Entonces, imagínate que tú tienes una turbina sumergida generando energía en el mar, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo te va a funcionar ese sin que le tengas que dar mantenimiento? Entonces, ese es un problema conocido a nivel internacional. El Producto Interno Bruto que se consume para reparar y mantener todo esto por biocorrosión equivale al 3.5% mundial. Entonces, es mucho dinero el que se invierte por dar mantenimiento y reparar infraestructura en este tipo de condiciones. Entonces, la corrosión que después se genera después de que se colonizan las superficies genera un problema mayor que pues se tiene que cambiar. Entonces ellos, como trabajan activamente en este conglomerado del semiocéano, pues ya habían visto esa problemática, que sí hay muchos diseños y propuestas para poder sacar energía, pero ¿qué vamos a hacer con la parte que de las especies invasoras que se adhieren naturalmente, ¿no? Entonces, de ahí, platicando con ellos, había dos teóricos, había uno que los que trabajan en el CIM, éramos como 5 personas, y los que hacemos síntesis y evaluación de materiales. Entonces, pues ahí vimos la coincidencia de cómo hacer un proyecto, y ya después de ahí surgió el proyecto del que vamos a hablar hoy. Que vamos a continuar hablando ahorita, pero vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. No se vayan, está buenísimo este tema. Esto es UJAT Conciencia. Diseño avanzado de materiales anticrustantes. La acumulación indeseada de organismos biológicos sobre superficies es conocida como biofouling o bioincrustación. En agua marina, cualquier substrato natural y artificial tiende rápidamente a absorber moléculas orgánicas y partículas en su superficie, la cual posteriormente será colonizada por distintas bacterias, formando una película de múltiples microorganismos biológicos. Biofilm. Acelerar el descubrimiento de nuevos y eficientes materiales anti-fouling, recubrimientos, capaces de evitar la formación de biopelículas en aplicaciones sanitarias y marinas, a través de una mejor comprensión de las propiedades físicas y químicas que dominan la superhidrofobicidad o capacidad biocida de los recubrimientos cerámicos, poliméricos, metálicos contra el biofouling, combinando el uso de inteligencia artificial, experimentos de alto rendimiento y modelado por computadora. La evaluación de este tipo de incrustaciones marinas es importante, ya que es un problema en la infraestructura debido a que son causantes de desgaste prematuro, requiriendo de una inversión importante para su prevención, mantenimiento y restauración. Existen varias formas para evaluar la eficacia anti-fouling de un recubrimiento. En la primera etapa están las pruebas a nivel de laboratorio, en el cual, una vez identificado el consorcio bacteriano, será puesto en interacción con el material que forma el recubrimiento anti-fouling para conocer su actividad antiproliferativa. En una segunda etapa, se simulan las condiciones reales bajo las cuales se forma el biofilm, manteniendo un control en las variables ambiente. Como tercera etapa, está la comprobación de las dos anteriores, exponiendo los recubrimientos a condiciones marítimas reales de exposición en tiempos definidos. Pues platícanos qué significa todo eso. Sí, la bioincrustación es un tipo de incrustación, en este caso específicamente a lo que te comentaba, ¿no? del mar. Entonces, la bioincrustación es un problema que existe desde siempre, ¿no? Entonces, estos problemas han sido documentados ya desde que las primeras personas pudieron colocar una barca en el mar, ha habido incrustaciones. Entonces, es un problema que realmente es difícil de atacar y no va a ser un problema que acabemos así, ¿no? Entonces, lo que se trata es de extender el tiempo de vida útil de los materiales que van a estar en contacto con el agua. Entonces, es una situación que ocurre de manera natural, y eso empieza con la formación de una biopelícula. Biopelículas tenemos en todos lados. No sé, en la boca tenemos, y cuando nos lavamos los dientes y dejamos la boca reposar, y a una media hora ya sentimos ahí
Ahí se nos forma una biopelícula entre los dientes y en la boca, eso está en alimentos, a nivel hospitalario. La formación de biopelículas es algo que también se forma de manera muy cotidiana en diferentes sitios. Hay veces que es un problema y hay veces que no. Entonces, en este caso, cuando se hace la bioincrustación, empieza por eso. En el mar, dejando un poco de lado la realidad que son mares ya contaminados. Híjole. Entonces, hay un montón de carga orgánica y otros compuestos que también llegan a ser nutrientes para que puedan proliferar ciertas especies, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente en el agua salina en el mar, hay proteínas, hay polisacáridos, hay muchos compuestos que tienden a interactuar con las superficies. Entonces, esa interacción primera se hace hasta por cargas de cargas débiles, cargas químicas, ¿no? De dipolo-dipolo, electrostáticas, son cargas muy débiles que suceden entre la superficie y lo que está en el mar flotando. Entonces empieza una pequeña colonización, se coloca una pequeña capa de proteínas o de moléculas chiquitas con esas atracciones a la superficie metálica, por ejemplo, de un barco. Uh-huh. Y entonces esa permite que después células más grandes o bacterias se puedan ir añadiendo a la superficie. Entonces eso va creciendo de manera progresiva hasta que esas mismas ya colonizan bien la bioincrustación y esos mismos generan más productos que pueden adherirse en la superficie. Entonces, si has visto ahí cuando vamos por ejemplo, a Paraíso y todas esas estructuras que están sumergidas en el mar, se ve cómo está llena alrededor como de ostritas. Sí. Y todo eso es bioincrustación marina. Entonces, ese es el problema al que estamos enfocando el proyecto. Todos los materiales que se introducen al mar y quedan ahí por largos periodos pasan por este mismo proceso, ¿no? Sí, ¿cuáles son los más afectados, nos decía? Pues ahorita lo que estaba enfocado a este proyecto particular es lo que te decía, la infraestructura que se está intentando diseñar o se está diseñando para generar energía del mar. Esto ocurre para plataformas petroleras, los muelles, los barcos, o sea, en realidad para todo. Pero esto está enfocado más hacia esto, aunque la aplicación una vez que sea exitoso se puede extender hacia cualquier infraestructura que sea capaz de ser recubierta con un material. Ajá. ¿Qué materiales? ¿Metales? ¿Qué otros más? Principalmente metales. Ajá. Metales de uso industrial. Normalmente ya existen, ¿no? Ya existen tecnologías para contrarrestar estos fenómenos. El problema con los materiales es que muchas veces, si yo quiero evitar que se me formen microorganismos en la superficie, porque ya que se coloniza hay mucho microorganismo, que se pone sobre las superficies materiales que llegan a ser tóxicos. Entonces imagínate, tú pones una cobertura sobre un barco, pero estás liberando un compuesto tóxico, entonces estás echándole más contaminantes al mar. Entonces, sí hay materiales que tratan de solventar esto, pero no son tan eficientes. Entonces, eso es lo que estamos buscando, un material que sea más amigable que los que existen comercialmente y que sea de alta duración y sobre todo que sea eficiente. Y para buscar esas características, la amplia gama que existe para el diseño de materiales es muy grande. Materiales anti-fouling, ¿no? Se les conoce. Anti-fouling. Nosotros tenemos ya años en la ciencia de materiales, particularmente en materiales nanoestructurados, en nanomateriales, como comentaste. Sí. Pues tenemos un laboratorio de nanotecnología. Entonces, en este laboratorio ya tenemos bastante tiempo usando materiales para diferentes tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, lo comentabas del agua, tenemos un sistema. El laboratorio está bien equipado para hacer pruebas de fotodegradación. Tenemos absolutamente todo para hacer pruebas bastante exitosas. Pero otra línea que tenemos es para hacer materiales, por ejemplo, para liberación controlada o para algunas cuestiones como el cáncer, ¿no? Entonces tenemos una variedad de investigación. Entonces eso es lo que nos ha permitido, junto con los demás investigadores de las otras instituciones, en este proyecto somos 5 instituciones, hemos podido ampliar la gama de materiales. Y otro punto importante que nosotros estamos ofreciendo al proyecto es la evaluación de la eficiencia de estos materiales. Entonces, como comentabas en el título, es un desarrollo acelerado, ¿no? de materiales. Sí. ¿Cómo entra ahí la nanotecnología, que es parte de lo que realizan, como dice usted, en el laboratorio de esta división académica? Bueno, mira, este proyecto en general, y ahorita vamos hacia lo nano, entonces parte de esa reunión que tuvimos, hay teóricos. Entonces hay teóricos de diferentes grupos, hay teóricos de la química molecular, y hay teóricos como del machine learning, que es la parte de aprendizaje de máquina. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer? Por eso es desarrollo acelerado de materiales. Que tú le puedas decir al teórico de química computacional, esta es la molécula que yo intento crear. Yo ya, con lo que sé de química y con lo que sé de reactividad química, esta molécula es la que me puede servir. Tú modélamela teóricamente para que me digas la conformación a la forma más reactiva. Entonces él la simula y te da las opciones químicas más activas. Entonces te dice, tú puedes obtener esta y esta, tú sintetizan en el laboratorio y ya te estoy diciendo cuál. Entonces los experimentales, que son las otras universidades, hay de la UNAM,
el Cinvestav, el SICA, nosotros. Entonces, los que se dedican a la parte de síntesis se llevan esa información, lo sintetizan y después lo caracterizan en sus laboratorios para ver las propiedades. Esas propiedades las pueden dar al Machine Learning para que la máquina vea cómo es el comportamiento de estos materiales diseñados por computadora. Entonces luego estos materiales los mandan a evaluar y aquí nosotros parte de lo que hacemos es esa evaluación. Entonces la nanotecnología lo que nos brinda es que en esa parte de la síntesis te permite hacer muchas variaciones. La materia se comporta de formas diferentes cuando está en escala chiquita, cuando está en escala macroscópica. Entonces esas propiedades nos permite mejorar mucho. Entonces, hay intentos de uso de polímeros, de uso de cerámicos, de materiales semiconductores. Entonces, la gama es muy amplia, pero hablar de uno de estos te habla de un panorama muy grande de materiales que puedes intentar para obtener esas propiedades. Sí, nosotros ya cumplimos el grupo que estamos haciendo. Acabamos de cumplir 10 años de estar en la universidad. Entonces, en este tiempo, realmente hemos sido bastante favorecidos con respecto a la obtención de recursos externos para el desarrollo de nuestros proyectos. Esto nos ha permitido en corto tiempo tener un laboratorio completamente equipado, al menos para las características de los proyectos que nosotros ahorita estamos interesados. Entonces tenemos infraestructura. Entonces el laboratorio está equipado para hacer síntesis, ya te comentaba, de las partes de fotocatálisis, que es degradación de pesticidas que se usan en los campos de aquí del estado, ¿no? La parte de que desarrollamos de liberación controlada, o las cuestiones para el cáncer, o la generación de hidrógeno. Entonces tenemos varias líneas de investigación de recuperación mejorada de hidrocarburos. Entonces esas líneas nos ha permitido tener una amplia gama de equipos que nos permite evaluarlo. Entonces, independientemente del proyecto, lo que nosotros hacemos es diseñar en el laboratorio el material y tenemos que ver si las características que vamos a obtener de él son de acuerdo a lo que nosotros planeábamos, porque es parte de una planeación. Entonces, con estos equipos sofisticados, nos permite saber si las características son adecuadas para cada una de las diferentes aplicaciones. Entonces, en el laboratorio es lo que hacemos. La ruta típica que hacemos y hacen los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado es eso. Hacen su material, evalúan las características para ver qué obtuvieron. Entonces, ahí tenemos espectrofotómetros UV-Vis, infrarrojo, análisis térmico, microscopios electrónicos. Entonces es una infraestructura bastante buena. Entonces con eso comprobamos las características y luego los probamos. Particularmente para este tipo de proyecto, el de materiales antibioincrustantes, lo que hacemos es dos tipos de evaluaciones. Una en el laboratorio con un reactor que está ahí certificado por la CDC para la formación de las biopelículas de las que hablabas, y la otra es la evaluación en una estación marina de la UJAT. Ajá, súper bien. ¿También dan servicio, permiten que otros cuerpos académicos puedan también hacer pruebas allí, doctor? Sí, qué bueno que lo comentas. Nosotros somos un grupo de investigación que, si bien no nos hemos preocupado por crecer por nuestras naturalezas de los proyectos, estamos abiertos a las solicitudes de servicio. Tenemos una página ahí que se llama nanojat.org. Sí, está buenísima. Esa paginita, bueno, yo la voy manteniendo, pero no es tan sofisticada, pero ahí vienen los equipos a los que pueden acceder estas personas. Estos investigadores, entonces sí, de nuestra división les damos servicio, le damos servicio a la división de ciencias básicas, le damos a biológicas, le damos a Jalpa de Méndez, a Comalcalco, le damos a la Veracruzana. Entonces hay varias instituciones a las que les brindamos acceso a los equipos, ¿no? Y hay un formato de registro. Entonces esa es la intención, de que la infraestructura se use no solo para la UJAT, sino la región. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes para poder...? El contacto soy yo directamente, rosendo.lopez@ujat.mx, pero te digo, en la página nanojat.org, ahí pueden checar la información, ya les mandamos el formato y las condiciones para realizar la medición. Doctor, está muy interesante lo que ahí logran. También entendemos que está la doctora Mayra con ustedes y también realizan este tipo de proyectos. ¿Cómo es la colaboración entre el cuerpo académico para estos fines? Sí, nosotros al inicio llegamos más o menos en el mismo año. Entonces empezamos a hacer un grupo de trabajo. Nosotros salimos de un área de catálisis de materiales, también la doctora. Entonces nos agrupamos con la doctora Dora María Frías. Ella también es catalítica, la doctora. Entonces ha hecho y tiene experiencia en el área de materiales y nos conjuntamos bastante bien. Entonces primero hicimos este grupo, nos conjuntamos con la licenciatura en nanotecnología. Yo participé en la creación del plan. Y de los profesores que llegaron, pues ahí trabajamos con el doctor David Saleta. Entonces empezamos a agrupar. Entonces esa interacción entre nosotros nos ha permitido esa amplitud de ideas en los proyectos y maximizar los recursos que tenemos. Entonces ahí ha empezado la colaboración. Entonces ya después hemos recibido
ya otros investigadores. Ahorita ya nos acompaña la doctora Cinta García, tenemos a 2 postdocs, el doctor Getsemaní, el doctor Sergio, y se está incorporando apenas la doctora Viviana. Entonces es un grupo que está creciendo. Entonces tenemos muchas herramientas para poder ofrecer una investigación sólida, ¿no? Sí, y que también los estudiantes tengan el interés de participar con ustedes, ¿no? ¿Cómo es la formación de los estudiantes ahí, doctor? Nosotros estamos muy interesados en esto de la difusión y el acercamiento sobre todo a los estudiantes. Por ejemplo, de ahí parte lo que también comentabas del foro de nanotecnología. Uh-huh. Nosotros cuando empezamos a hacer el grupo veíamos que no teníamos lugar donde poder externar nuestros resultados, porque tú lo puedes hacer a nivel local, ahí en la división, pero no tiene gran impacto. Entonces lo que decidimos, principalmente la doctora Mayra, que es la encargada del foro de nanotecnología, es hacer un evento nacional, ahora ya tiene de carácter internacional, ya es el 8º año. Entonces ahí con eso damos difusión. Entonces ha servido también como un polo de atracción para los estudiantes. Entonces los estudiantes los recibimos desde servicio social, prácticas profesionales y para el desarrollo de sus tesis. Depende de los intereses de cada uno de los muchachos, los vamos llevando. Entonces los incorporamos a diferentes proyectos para que vayan aprendiendo ciertas características de lo que hacemos en el laboratorio, y ya después, si están interesados en hacer algo más como una tesis, ya tengan una idea clara de lo que van a hacer. Lo mismo con los de maestría y con los de doctorado. Entonces esa es la forma, los vamos guiando. Entonces dentro de nuestras partes, las cosas que hacemos, incluso tenemos un taller de verano para niños, para jóvenes. Tenemos ahí un taller de niños de 11 a 17 años, lo damos en el verano ahí en el laboratorio. Entonces los acercamos y los invitamos para que se convenzan de que estudiar un área científica pues es algo bueno. ¿Y cómo les ha ido con estas actividades, sobre todo con los niños? Muy bien, realmente es sorprendente. No sé si, bueno, aquí han salido las noticias, hemos recibido a Fernando, que es un pequeño muy brillante que tenemos en el estado. Entonces él es uno de los integrantes. Pero todos los muchachos que llegan tienen una hambre de saber, porque les enseñamos cosas que realmente toquen el laboratorio, ¿no? Y aparte nos preocupaba en la pandemia, porque muchos de los jóvenes no tuvieron ninguna experiencia en laboratorio. Entonces van trascendiendo sus materias sin haber visitado un laboratorio. Entonces eso nos preocupó mucho. Pasan ahí de la secundaria a la prepa, a la universidad, con una habilidad muy básica. Entonces todos llegan muy entusiasmados. Los tenemos toda una semana haciendo experimentos. Entonces hacemos más de 10 experimentos bastante visuales, donde ellos pueden preguntar, interactuar y entender de manera sencilla las actividades que realizamos. Entonces, ¿solo en verano hacen otras actividades también durante el ciclo? El curso largo, porque hacemos dos grupos de una semana, es principalmente en el verano. Pero a lo largo del ciclo, pues sí hacemos actividades de difusión. Entonces hay veces que recibimos la solicitud de alguna institución, o nosotros de repente vemos que alguien tiene la necesidad de que, es que yo trabajo en una secundaria y mis alumnos están interesados, bueno, vénganse para acá. Aquí les abrimos el laboratorio, los paseamos, les enseñamos, les hacemos unas prácticas demostrativas muy sencillitas de minutos para que vean rápido el efecto y les explicamos el trasfondo de eso. Entonces les ha estado gustando bastante. De los procesos sencillos que tienen en la división, ¿no? Que es importante. Hablando otra vez sobre bioincrustación, doctor, nos hablabas de las biopelículas que también ustedes han podido ir evaluando, desarrollando, pero también, ¿cuál es el impacto ecológico de este tipo de proyectos? Sí, esa es la razón siempre de algo nuevo que se está haciendo, ¿no? Entonces, esa fue una parte incidente cuando tuvimos esa reunión, posesiones del Congreso, porque nosotros como hemos tenido acercamiento del uso de nanomateriales en cosas biológicas, tenemos que demostrar en estos procesos que no es algo tóxico. Entonces, las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio es evaluar la citotoxicidad de estos materiales. Entonces, qué tan tóxico es a nivel biológico. Se hacen ensayos a nivel celular, se ponen ahí unos ensayos biológicos, y esos ensayos te dicen la toxicidad con respecto a un material de referencia. Tienes un material de referencia que es inocuo, que no les hace nada, y tienes el tuyo. Entonces tienes que ver cómo se mueve esa toxicidad con respecto al otro. Entonces esa citotoxicidad la comparas de esa forma y dices, sí estoy teniendo tal vez un material con un alto desempeño, pero resulta que es muy tóxico para esta aplicación en particular. Entonces eso es lo que hay que ir moviendo. Entonces eso es lo que ofrecimos, parte de la experiencia que nosotros al grupo que estamos trabajando ahorita. Evaluar estos materiales de forma de que, bueno, sí funciona, pero también es un material que no está generando un riesgo adicional a las especies nativas en donde les vamos a meter. Especies nativas, ¿no dice, verdad? ¿Cuáles especies? Pues en realidad te digo que son materiales citotóxicos. Si los metemos en el mar, pues hay moluscos, hay peces. Entonces es un problema que todo esto en algún momento se desprenda, por ejemplo, de una infraestructura
y esto se vaya al fondo del mar. Entonces toda la especie en general del ecosistema marino pues llega a ser afectado, todo en general, ¿no? Sí. Pero a pesar de que son tóxicos, la naturaleza es sorprendente, porque nosotros podríamos pensar, hay estrategias para hacer recubrimientos para por ejemplo, algo hidrofóbico, algo que repele el agua. Ajá. Este efecto, por ejemplo, pensarás en la flor de loto. ¿Has visto las flores que tienen una bolita de agua y la bolita de agua se mueve para todos lados? Podríamos pensar, esto me lo llevo a una superficie y ya con eso, si yo lo sumerjo, va a estar repeliendo el agua siempre. Pero hay microorganismos que son tan maravillosos que logran vencer este fenómeno y les gustan las superficies que repelen el agua. Entonces, hay muchas estrategias que uno podría pensar, yo quiero hacerlo, hago un hidrofóbico, porque ya vi que no se le pegan las cosas, pero no. Ajá. Hay formas de colonización que se van preferentemente a esto, y es todo el proceso. Se pega primero algo poquito, se va pegando más, hasta que está colonizado con microorganismos. Ya, ¿no? Y al fin de cuentas es a nivel nano, como dice usted, ¿no? Que al fin de cuentas estas cadenas, nuevas formaciones que se van dando, pues también tienen ese impacto a fin de cuentas. Sí, lo que ahorita estamos haciendo mucho hincapié, es que este fenómeno de la formación del biofouling, de la biopelícula, se hace en los primeros minutos, es increíble. Ajá. Nosotros hemos hecho lo que te comentaba, hacemos pruebas en la estación marina, que el doctor Wilfrido es el encargado, al doctor, muchas gracias porque nos ha apoyado, nos ha dado todas las facilidades, algo muy importante para nosotros, porque estos del semioceano, lo preferente es que se evalúen en el mar, ¿no? Nosotros no tenemos tal cual una forma porque no hay así como arrecifes en Tabasco, como puede haber en Cancún, para meterlo. Aquí el oleaje es muy intenso y lo que metas lo arrastra, ¿no? Pero sin embargo la estación nos permite tener agua fresca del mar con especies en los estanques, entonces las condiciones son muy buenas para hacer esto. Entonces, cuando hacemos el análisis de la biopelícula, se hace en las condiciones del mar o en el laboratorio, se hacen en minutos. Entonces, el desarrollo, lo que estamos haciendo de los nanomateriales, es que la formación de esa biopelícula se retrase lo más posible. Y hay varias formas de hacerlo. También se hacen conteos de colonias para poder hacer cómo va colonizando la superficie, estas superficies metálicas que vamos obteniendo con recubrimientos de laboratorio. Ahorita que comenta las diferencias del tipo de agua, salinidad que tenemos, ¿dónde se presentan mayor este tipo de fenómenos del biofouling? Digo que el biofouling está en todos lados. En el mar es un poco más, pero si por ejemplo piensa en una alberca, si en una alberca no le das mantenimiento y sientes las paredes, se siente eso pegajoso que se siente, ya es biofouling y eso sucede en un par de días. Entonces realmente ese fenómeno es bastante fácil de adherir y proliferar. Hay veces que prolifera más rápido en el mar porque hay mucho nutriente que en una alberca, ¿no? En una alberca tiene que pasar mucho más tiempo para que se le salga moho, por así decirlo, ¿no? Pero en el mar, la incrustación, los nutrientes y todo eso, pues hace que... Hemos visto imágenes donde algunas tortugas presentan ese tipo de características, ¿no? ¿Por qué sucede eso también en los animales? Es lo mismo. Nosotros podríamos pensar que cuando un elemento está en movimiento, pues entonces tendría por la misma cinética del agua sobre la superficie que los arrastrara. Y eso ocurre de manera general, porque la tortuga se está moviendo, entonces es un elemento móvil. Pero imagínate una turbina que gira a revoluciones por minuto muy altas. Híjole. Se le va pegando. Entonces ese fenómeno de adhesión llega a ser tan eficiente, la naturaleza es tan buena para eso, que le va bajando la velocidad a la turbina. La tortuga igual se puede estar moviendo, pero la adhesión que se le va pegando y esas pocas cositas que se le pegan secretan ciertas proteínas, favorecen que se vaya pegando. Entonces ese fenómeno es bastante difícil de atender. Un fenómeno que tal vez hasta nos podemos poner a pensar en el otro polo, ¿quién invade qué espacio, no? Al fin de cuentas, ¿no, doctor? Sí, claro, si vemos desde ese punto de vista tendríamos que ver el origen ¿no? que en los primeros tiempos del mar que estuvo. Sí, claro, sí, obviamente nosotros seríamos la especie que está el hábitat natural, ¿no? Ajá. Tal vez sin todos los nutrientes que arrojamos y los contaminantes, la dinámica pues sería completamente distinta, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el avance que ustedes han tenido ya en este proyecto? ¿En qué etapa se encuentran? Los proyectos, si bien tienen una fecha de inicio y fin, porque son financiados, en este caso, este proyecto que son como te decía, fueron de sinergia, solamente se aprobaron 2 proyectos en el año 2019 a nivel nacional. Entonces, tiene un inicio y un fin, pero aún así los proyectos no concluyen. El proyecto está en su última etapa. Entonces, nos han mandado un montón de materiales, la variedad de materiales que nos han mandado los integrantes del consorcio,
han sido amplios, han sido unos que han tenido resultados bastante sorprendentes. La cuestión es que esto se va a tratar de aplicar, y es parte del compromiso que nosotros estamos aquí, que una vez que ubiquemos un material que sea óptimo para el recubrimiento, que sea amigable, tratar de replicarlo en gran volumen para ofrecerlo incluso a las zonas afectadas, como pueden ser las comunidades que viven de esto. Un problema, por ejemplo, de nuestras comunidades pesqueras es que las embarcaciones es muy difícil, y ellos mismos lo reconocen. Es que cuando platicamos con ellos dicen, es que es muy difícil que ustedes puedan con eso, porque pues ellos ya saben años y heredan esa tradición de qué es lo que tienen que hacer para mantener, por ejemplo, sus barcos pesqueros, ¿no? Entonces es lo que intentamos, que al final, cuando se tengan éxito, tratar de transportarlo a gente que realmente lo ocupe. Eso está interesante. Y ya le están entrando también a la inteligencia artificial, ¿no, doctor, con este proyecto? Así es. Los compañeros investigadores que son los teóricos son los que se encargan de esta parte. Te comentaba hace un momento que inicia con el diseño de la molécula por química computacional. Ya después de que se evalúa este material por las técnicas de caracterización diversas, el resultado tanto de la técnica de caracterización como del resultado de las evaluaciones marinas, se crea un paquete de información, que eso se llama el machine learning, el aprendizaje de máquina. Entonces lo que hace este módulo, yo no soy experto ahí, pero lo que hace es ver los patrones de la información. Para ver esos patrones, reconocerlos, hay diferentes formas. Que tú le indiques que reconozca los patrones, o que ya un análisis y diga, aquí hay un patrón. Entonces que diga, bueno, si hay pocas manchitas, por mencionar algo sencillo, si hay pocas manchitas en esta imagen, significa que hay pocas colonias. ¿Qué materiales obtuvieron este resultado de pocas colonias? Tal. Entonces aprende cómo ir diciendo, entonces este tendría un buen resultado y este no. Entonces se va nutriendo de mucha información, y eso se vuelve a renutrir al teórico para que los materiales vuelvan a ser diseñados. Es el entrenamiento que se le tiene que hacer también a este macho. A esos algoritmos. A esos algoritmos, ¿no? ¿De dónde han recabado información? ¿Ya tienen colaboraciones con otros institutos? Cada uno de los participantes de estas instituciones ya tiene su experiencia. Entonces, cada uno genera sus propias librerías, por así decirlo, de sus paquetes de información. Entonces, si yo soy especialista en un tipo de material, yo puedo decir, ese exhibe esta buena característica, reconócela así. Entonces esto es lo que se va alimentando al machine learning, y entonces de ahí va aprendiendo estas diferencias, ¿no? Sí, claro. Esta información puede ser utilizada por ¿quiénes? ¿A quién va dirigido este tipo de proyectos? Pues el proyecto va dirigido precisamente del interés de los CEMIs, de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía. Ahí es directamente la intención. Pero obviamente, si esto resulta, esperemos que resulte muy exitoso, la aplicación de esto puede ser enorme. Como comentaba, claro, el costo anual es altísimo del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, si esto mejora, al menos en un buen porcentaje, los resultados actuales, puede ser un impacto bastante grande. Ahorita ha habido muy buenos resultados. El problema es la estabilidad de los recubrimientos, porque generalmente se hace sobre aceros. Entonces, este material no solamente tienes que ver que sea efectivo contra el biofouling, sino que sea resistente para adherirse sobre una superficie en la que se coloca. En este caso, la mayoría de las pruebas las estamos haciendo en acero. Entonces hay veces que se despega, ¿no? Como cualquier cosa. Entonces estamos están lidiando los compañeros también cómo resolver esos problemas de adhesión del recubrimiento sobre las superficies metálicas. Nos decía que son cosas que tienen el 3% en el Producto Interno Bruto, pero ¿qué tan caros son implementar este tipo de tecnología? Definitivamente sería mucho más barato que los costos anuales. Es que imagínate cómo tienes que contratar un barco para sacar la infraestructura. Híjole, y luego tienes que llevarla, tienes que limpiarla, tienes que llevarte otra vez el barco y volverlo a meter, instalarlo. Entonces, si de una vez haces un tiempo de vida útil, si digamos, esto te va a durar 10 años, que los 10 años no baje un porcentaje considerable de su eficiencia, pues entonces es más redituable tal vez cambiar todo el elemento para otro ciclo de 10 años que cambiarlo a los 3, 4 años, porque ya cayó su eficiencia en un 40%, ¿no? Entonces sí es más redituable tener un buen diseño de materiales para que tengan una aplicación al mayor tiempo de vida posible. A nosotros como ciudadanos, ¿qué tanto impacto tendría conocer o no, o desconocer este tipo de temas, doctor? Pues sobre todo como vivimos en una zona donde estamos expuestos al mar, este tipo de información es muy valiosa para todas esas comunidades, ¿no? Incluso como te comentaba, las pesqueras. Pero no nada más las comunidades, sino hay mucha gente que pues tiene su casa ahí en el mar y tiene problemas porque la humedad es muy alta, porque empiezan estos pequeños daños, ¿no? Ese pequeño daño que no los vemos, a veces ya nos damos cuenta que ya se le metió la humedad. Entonces este tipo de recubrimientos te podrían ayudar hasta con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces
En realidad a cualquier persona que tuviera ese problema de humedad, alta humedad, aquí en el estado hay un montón de humedad. Claro, no, el fenómeno de biofouling no es tan grande por el porcentaje de humedad relativo, es más acentuado por la inmersión, cuando las cosas están inmersas en el agua. Sí, claro. Doctor, pues estamos llegando pues ya al final de esta interesante charla. ¿Qué nos puede decir usted en relación a este tipo de temas sobre nanotecnología, síntesis, todo esto que también es importante, como bien decíamos? Es muy importante. Nosotros, como te comentaba, ahorita te puedo comentar casos particulares. Ahorita tenemos una alumna de maestría que está usando la nanotecnología para lesiones tipo melanoma. El melanoma es uno de los cánceres más agresivos. Entonces estamos diseñando nanopartículas. Ese fue otro proyecto financiado. Ese proyecto financiado, como te decía, ya concluyó en tiempo, pero lo seguimos ejecutando. Entonces esas nanopartículas las estamos haciendo reactivas para que ataquen de manera selectiva a las células tumorales, ¿no? Entonces esas lesiones de los tumores puedan ser atacados de manera particular con nanopartículas, ¿no? Hay muchas cosas que se usan, por ejemplo, hablando del cáncer, muchos compuestos que utilizan para el cáncer son muy tóxicos para la persona, por eso se les cae el pelo y hay problemas porque son tan tóxicos que atacan a todo el cuerpo. Entonces, esos mismos compuestos que se utilizan, nosotros los ponemos poder en pequeñas cantidades sobre nanopartículas para que el efecto tóxico sea mucho menor. Son rutas largas de esos trabajos de investigación, sí, claro. Pero pues es una de las aplicaciones, lo que te comentaba del agua. Estamos haciendo membranas para que se puedan poner en reactores en flujo, para que todas estas aguas que nosotros tenemos superficiales o de los ríos puedan ser tratadas. Es un sistema complejo, porque pues sabemos que el problema de los ríos es toda la descarga residencial y urbana que va hacia los ríos, ¿no? Entonces es más complejo de lo que creíamos. Y luego, por ejemplo, otro proyecto que en el foro de nanotecnología va a venir un experto de Texas, es para la recuperación mejorada de hidrocarburos. Entonces los hidrocarburos, nada más para mencionar algo, el 70% de hidrocarburos se queda en el pozo. Solo se saca una, y eso me estoy viendo. Se queda mucho hidrocarburo porque es roca porosa y lo retiene. Entonces lo que estamos haciendo es diseñar nanomateriales para que modifiquen la estructura del fluido y pueda ser arrastrado con mayor facilidad. Son proyectos difíciles de realizar porque las pruebas son diferentes a lo que estamos haciendo ahorita del biofouling, pero son proyectos en los que estamos aplicando la nanotecnología. Entonces, como ves, podemos tener una amplia variedad, por mencionar algunos de los proyectos que desarrollamos. Pues ahí está, el futuro de la investigación ya está llegando. Para quienes estén ahí escuchándonos, chavos, que se interesen en participar también. Esta es una ruta muy interesante y de mucha aplicación. Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, muchas gracias. El foro de nanotecnología ya es tal vez cuando salga ya va a salir, pero siempre busquen en nuestra página NanoHat, ahí está la información del foro nanotecnología. Es aquí y entonces hay mucha información que puede ser útil para todos. Claro que sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado o visto en una de nuestras plataformas, ya sea en Radio UJAT 96.1 de FM y también en Ciencia y Tecnología UJAT. Muchísimas gracias y les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Rosendo López González, profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y de parte de todo el equipo de producción, a los chavos también que nos colaboran haciendo también su labor para aprender y apoyarnos en este programa. Nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes. Mi nombre es Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudien la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.